Buenas noches. Esto es Primero Mastica, el lugar donde masticamos las ideas para no tragárnoslas. Hoy vamos a hablar de una pregunta que parece técnica, pero en realidad define el futuro de un país. ¿Por qué México no crece? Y a partir de ahí, otra aún más incómoda. Si el país no crece y el poder se debilita, entonces, ¿quién tiene un proyecto para lo que sigue? Empecemos por los datos, porque aquí no caben opiniones sin números ni tampoco masticadas. Después del desplome provocado por la pandemia en 2020, muchas economías del mundo recuperaron una senda clara de crecimiento económico. Vimos que Estados Unidos rebotó con fuerza tras la crisis sanitaria y mantuvo expansión en los siguientes años. Canadá también mostró una recuperación sólida, aunque solo después moderó su ritmo de crecimiento. Brasil retomó un crecimiento sostenido cercano a 2 o 3%, y Colombia tuvo la recuperación una de las más rápidas de la región, antes de desacelerar gradualmente. México no siguió esa trayectoria. Aunque rebotó en 2021, perdió dinamismo más rápido que otras economías que comparamos en el hemisferio y terminó entrando en una desaceleración clara. Las estimaciones coinciden en un momento muy incómodo. Prácticamente en 2025 no crecimos. Mastiquemos juntas la idea. Diversos organismos internacionales lo ubican alrededor de 1% o menos, mientras que el propio Banco Central, el Banco de México, manejó escenarios cercanos a cero. Y para 2026 no se anticipa un gran rebote. Las proyecciones apenas se mueven entre 1% y 1.5%. México no está en recesión, pero tampoco está realmente creciendo. Está atrapado en una zona bien peligrosa. Crecer demasiado poco durante demasiado tiempo. Aquí aparece una discusión frecuente. Hay quienes dicen que crecer no importa y lo central es repartir mejor lo que ya hay. Pero sin crecimiento sostenido, los salarios reales no suben, no se crean suficientes empleos formales, no hay recursos fiscales para salud, educación o vivienda. Y las oportunidades para la siguiente generación se esfuman. Un país que no crece no se queda igual, va para atrás. Cada año sin crecimiento es inversión que no llegó, empresas que no se abrieron, jóvenes que no encontraron trabajo al salir de la universidad, tecnología que no se desarrolló. Son oportunidades perdidas como sociedad. Y este no es un problema de un solo gobierno, es estructural. México lleva décadas creciendo poco en comparación con otras economías emergentes. Distintos diagnósticos han intentado explicarlo. En espacios de discusión de índole económica, como el Grupo Huatusco, se insistió durante años en la necesidad de una reforma fiscal profunda que ampliara las capacidades de inversión del Estado mexicano. Quienes criticaban esa visión planteaban otra ruta: acelerar la inversión pública como motor del crecimiento. Pero esa gran expansión de inversión nunca se materializó cuando llegaron al gobierno. Y por eso una y otra vez los gobiernos anuncian nuevas estrategias. Fox, Calderón, Peña, López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum. Discursos distintos, pero la misma promesa. Resultados insuficientes para los mexicanos. Si el crecimiento es débil, la política inevitablemente se tensiona, porque cuando la economía no avanza, las disputas por el poder se intensifican. Y hoy el partido en el gobierno, Morena, muestra señales de desgaste interno. La salida de Adán Augusto López de la coordinación en el Senado es una de ellas. Los escándalos de corrupción, tanto en gobiernos estatales y municipales de Morena, otra. O más recientemente, el despido de una de las figuras más ideologizadas del aparato educativo de Morena, Marx Arriaga. Esto dibuja algo más profundo que hechos aislados, fisuras dentro del propio proyecto político gobernante. Mastiquemos juntas la idea. No significa colapso, pero sí indica debilitamiento. Y cuando un partido dominante se debilita sin que exista crecimiento económico que lo sostenga, el sistema político completo entra en la incertidumbre.
Y entonces llegamos al punto decisivo de la discusión. Si el país no crece y el partido gobernante muestra grietas, ¿qué puede ofrecer la oposición en este momento? Porque criticar es re fácil, gobernar es otra cosa. La pregunta de fondo no es electoral ni electorera, es histórica. ¿Existe en México un proyecto político y económico alternativo a lo que hoy vivimos? Especialmente desde lo que solemos llamar la derecha. Pero aquí aparece una paradoja. Muchas de las políticas económicas antes asociadas con la derecha, hoy conviven dentro del propio gobierno. La frontera ideológica se ha vuelto bastante borrosa. ¿La derecha está en la oposición o ya está en el poder? ¿Quién representa realmente una alternativa de crecimiento, de inversión y de futuro? Para discutir esa pregunta nos acompañará hoy Alex González, autor del libro La derecha no existe, pero ahí está. Un título provocador para una discusión necesaria en el país, porque si no hay un proyecto claro de crecimiento en el gobierno y tampoco una alternativa coherente en la oposición, entonces el problema de México no es solo económico, es también político. Hoy hablamos de tres cosas que en realidad son una sola. Un país que no crece, un poder que se fragmenta y una oposición que aún no define su proyecto. Pero quizá el problema es aún más profundo en México. Mastiquemos las veces que sean necesarias. Porque más allá de izquierda o de derecha, allá de gobiernos o partidos políticos, México parece haber perdido algo esencial, un principio de orden para poder progresar. No orden como autoritarismo, sino orden como dirección colectiva, reglas claras, instituciones que funcionen y un proyecto común que dé sentido al esfuerzo social. Durante décadas discutimos si el camino era más mercado o más Estado, una discusión estéril. Pero mientras discutíamos el crecimiento, se volvió débil, la desigualdad persistió y la confianza en el futuro se fue erosionando desde el sector privado. Hoy, ningún partido, ningún liderazgo ha logrado plantear con claridad ese principio de orden que permita a México recuperar el rumbo. Y quizá, antes de hablar de modelos económicos o de ideologías importadas, hace falta algo más básico: volver a creer en México, ser más mexicanistas, no como consigna vacía, sino como convicción histórica de que este país puede crecer, innovar y construir bienestar si encuentra dirección, disciplina y un proyecto compartido. Porque sin orden no hay crecimiento y sin crecimiento no hay futuro. La pregunta entonces ya no es solo económica ni solo política. Es un poco más compleja y que nos exige a todas y a todos. ¿Quién será capaz de darle orden al futuro de México sin quitarle libertad? En un momento vamos a escuchar la voz de la calle sobre el futuro económico del país. Y después conversamos con Alex González para entender si de verdad la derecha no existe o si lo que no existe todavía es un proyecto político capaz de ordenar el rumbo de México. Esto es Primero Mastica. Vamos a escuchar a México.